Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Cris. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Samaritanos por el Mundo. Aquí, bueno, nos encontramos nosotras muy felices de poder estar aquí en este espacio que hemos titulado Crianza bajo la luz del Espíritu Santo. Sí, así es. Bueno, nosotros agradecidas con Dios de estas samaritanas, que una está en Tenerife, por allá España, la otra por aquí, al sur de América, en Concepción, Chile. Agradecidas con la Santísima Virgen María de esta experiencia migrante que también pronto esperamos hablar, con nuestra fe adelante, siguiendo y llevando el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Entre los dones que tenemos de este sacramento precioso, que es un sacramento del servicio del matrimonio, la crianza, los hijos, la crianza, el poder saber cómo criar. Ayúdanos, Espíritu Santo, que no sabemos nada. Sabemos que, bueno, que estamos creciendo en la fe, confiando en el Señor, y que, bueno, tenemos hijos, y el Señor nos ha dado esta inquietud en nuestro corazón de consultarle, aquellos de subirnos a los hombros de aquellos gigantes para poder mirar mejor el camino y el recorrido. Y para eso, la crianza definitivamente es necesario consultar a quienes han aprendido directamente del Espíritu Santo. Así que por ello, estos encuentros para la crianza bajo la luz del Espíritu Santo está motivado en los santos, en la riqueza de la iglesia, en la experiencia entre el aceptar y el fracaso que cada una de nosotras ha tenido, en nuestra inquietud de criar mejor, de criar para la vida. Pero antes de dar inicio, te recordamos que si no te has suscrito, ve en este momento hacerlo, activar las notificaciones, porque tenemos un horario fijo, otras veces cambian por las circunstancias, los horarios, entonces es mejor que te active las notificaciones, que te llegue al celular, hay un contenido nuevo en Samaritanos por el Mundo, lo puedas revisar, lo puedas ver y puedas disfrutar de esta evangelización. Y por supuesto es una manera de ayudarnos a seguir evangelizando siempre. Así es. Y bueno, como siempre, iniciamos llamando a aquel que ha puesto en nuestros corazones este anhelo de servirle a través de esta comunidad tan bonita de Samaritanos por el Mundo, al Espíritu Santo, fuente y dador de todas las gracias, para que con su unción venga sobre nosotras y sobre cada uno de ustedes, porque lo que queremos es que en nuestra crianza se refleje la luz de Dios a través de su Santo Espíritu, que en cada momento, grande o pequeño, en el cual nosotros podamos servirle al Señor, siempre se vea reflejado la imagen de ese Dios Espíritu Santo que quiere hacer todo nuevo. Así que bueno, te invitamos a que te pongas junto a nosotras en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, y por supuesto nuestra Madre Santísima, hoy vamos a pedir de una manera muy especial bajo la vocación María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, para que ella interceda por nosotros y por todos los padres, abuelos, tíos, padrinos, parientes, familiares que intervienen en la crianza, y que sin duda alguna esto va a ser de mucho provecho. A ella vamos a rogarle que nos cubra con su manto y que nos dé esperanza en la crianza de estos tiempos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, dejamos la oración abierta. Confiamos, por supuesto, en la presencia santificante del Espíritu Santo, que es quien nos va a guiar, orientar, y que va a tocar cada uno de nuestros corazones. La idea es que tú, papá, mamá, que nos escuchas, puedas ir revisando en tu interior a medida que nosotros vamos comentando
qué cosas ya vienes haciendo, qué otras cosas puedes revisar un poco mejor para seguir creciendo como padres. Así es, por eso es muy importante también que nos dejen en los comentarios. El encuentro pasado estuvimos allí iniciando todo este camino tan bonito de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y sobre todo a través también de lo que nos dice la iglesia. Comentábamos la vez anterior que a veces no creemos que no tenemos un manual para ser papás, pero que por la gracia de Dios, pues nosotros hemos ido descubriendo que sí lo tenemos, que nuestra iglesia es rica en sabiduría y ha querido dejarnos tanto dentro de su magisterio como dentro de los doctores de la iglesia y todos los santos, nuestros hermanos mayores, pues han dejado sin duda alguna pues un material muy valioso que hemos querido ir recopilando de a poco y compartiendo. Por eso les pedimos que también en los comentarios puedan aportarnos si han podido escuchar el encuentro anterior, qué les ha parecido, cómo se han sentido también, porque comentábamos en el encuentro anterior que queremos, la idea es que nosotros nos reencontremos también con ese amor del inicio en el que recibimos esa bendición de ser padres y bueno, saber que hemos recorrido un camino que muchas veces decimos, ay Dios mío, metí la pata o lo estoy haciendo bien, pero bueno, saber que somos ese diamante en construcción, así concluíamos en el encuentro anterior, con ese ánimo y esa esperanza de saber que bueno, que no las sabemos todas, pero que el Espíritu Santo, que sí se las sabe todas, está dispuesto a ayudarnos, a darnos una mano, orientarnos, guiarnos, pero tenemos que ser dóciles a Él y a sus inspiraciones. Así es, así es. Bueno, bendito sea Dios, queridos amigos, como dice Cristal, bueno, confiamos en esos comentarios que van a dar para nosotros seguir nutriéndonos y creciendo en la fe con ustedes, en este gran desafío. Cris, en el encuentro anterior, para aquellos que no lo han visto, pero sé que lo van a ir a ver inmediatamente después de que vean se nos hablaba, el Señor nos mostraba que, bueno, que nos ha llamado, esto es un don, es una vocación, a veces que nace desde nuestras entrañas, otras veces que somos padres que han adoptado desde el corazón, que son padres del corazón, pero que han asumido este rol con tanto amor y revisábamos que teníamos dones, talentos, capacidades, que Dios, eso es que llegamos y vamos a ser papá y no tenemos recursos, mentira, todos tenemos recursos ya que vienen con el don de la crianza inmediatamente para a asumir este desafío. Dios no nos manda situaciones en las que nosotros no tengamos nada. No, ya Él nos ha capacitado y además nos da la habilidad para aprender. Entonces, es súper importante hablar de la autoestima como papás. Y en el tercer encuentro vamos a profundizar un poco más de eso, pero queremos decirte que tú sí tienes capacidades, cualidades, dones, talentos para ejercer este rol tan hermoso que Dios te ha confiado. Porque Dios no confía en lo más sagrado a cualquiera. Dios confía en ti. Dios confía en ti que estás criando. Así que adelante, parte pues con eso, con la confianza. Así es. Y bueno, en este segundo encuentro hemos querido, una vez que ya hemos descubierto cuál es esa paternidad que Dios pone en nuestros corazones, que son esos padres con autoridad. Recuerden que, bueno, como dice Diane, los que no hayan visto el encuentro anterior, hablábamos de que existen diversos tipos de padres y que es importante que nosotros nos identifiquemos, que podamos decir, ah, mira, yo normalmente soy un padre de este tipo. Hablábamos que habían padres autoritarios, padres pasivos, padres permisivos y que además de identificarnos, que también nos diéramos cuenta que estamos en una sociedad que apunta a que seamos un tipo de padre. Entonces, nosotros hemos querido aquí también tener muy en cuenta cuál es el modelo al que Dios nos llama como padres y ser padres con autoridad. Y por supuesto, padres con autoridad que pastorean el corazón de sus hijos. De eso trata este segundo encuentro, que bueno, estamos muy felices de poder compartirlo porque es significativo para nosotras porque nos hemos reencontrado, yo creo, y espero que muchos de ustedes con lo que es la maternidad como Dios la ha diseñado. Así es. Bueno, padres con autoridad que pastorean y guían el corazón. Este es nuestro segundo encuentro. Miren qué valioso. Bueno, cuando me vean que estoy volteando, porque aquí tenemos los apuntes a un ladito,
a un ladito porque ha sido muy enriquecedor poder ir estudiando a la luz de la palabra todo lo que el Señor nos tiene para dar. Y efectivamente, la crianza consiste en pastorear el corazón de los hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. En el encuentro anterior nosotros hablábamos de la importancia de hacia el tesoro, ¿no? Hacia qué tesoro estás apuntando y que lo que está en tu corazón es lo que vas a entregar, es lo que vas a dar, pero además, efectivamente, hacia dónde estás dirigiendo el tesoro de tus hijos, ¿no? Hacia dónde los vas a guiar, hacia dónde estás apuntando esa flecha que tienes en tu aljaba, hacia dónde la vas a guiar y qué tienes que guiar. Y aquí los padres con autoridad, lo primero que guían es el corazón. ¿Por qué? Porque aquí justamente en nuestro corazón, ya lo vamos a ver más adelante, va a salir lo bueno, va a salir lo malo, entonces lo que está en el interior es lo que nosotros tenemos que guiar. Es guiar a que nuestros hijos nutran lo que está en su interior y lo que ya está allí, pues orientarlo para que dé fruto y fruto en abundancia. Entonces, tu autoridad, querido papá, querida mamá, está focalizado, debe ir focalizada en mantener el corazón, que es lo que hace el Señor con nosotros. Recuerden que Él nos ha criado a su imagen y a su semejanza. Entonces, criarnos a su imagen y a su semejanza, Él nos muestra ya un modelo de cómo criar. Él nos muestra un modelo de cómo orientarnos y por supuesto San José y la Virgen, sin duda alguna, que lo ejemplifican mejor, de cómo efectivamente criar a nuestros hijos desde el corazón. Y para eso es súper importante recordar que criar con la autoridad de pastor, que Dios te ha investido con autoridad como padre o como madre. Es decir, en ese mismo momento de la concepción, en ese momento, ya la mamá comienza a cuidar a su hijo desde el vientre materno. O sea, ya hay una investidura protectora de cuidar ese ser que se está desarrollando. Y el papá también, o sea, ya está pendiente de que la mamá se cuide, de qué es lo que necesita, de ir al médico, de ir al control. Ya comienza a ejercer, ya se comienza a ejercer esa autoridad que cuida, que custodia, que resguarda. Entonces, recuérdalo, ya tienes una investidura. Así como Cristal y yo en estos días me comentaba, me hablaba algo muy bonito del manto de Elías a Eliseo, ¿no? Ese manto que Eliseo, bueno, el manto por tener como que esa autoridad de Elías, Dios nos ha dado ese manto. Cuando Dios nos da esa alma que está en su seno y permite que a través del acto de la intimidad conyugal se conciba ese hijo, esa hija, Dios en ese soplo, Dios te está dando a ti la investidura, dicho, eres capaz de criar esta alma que te estoy dando. Y además, acabo de hablar de este acto como un acto en la intimidad conyugal, pero todos sabemos que hay hijos que han sido concebidos de distintas maneras, de distintas formas. Indistintamente, de esta manera o de esta forma, queremos que tú sepas, que tengas la certeza en tu interior que Dios te ha investido, que Dios te ha dado la autoridad para ejercer este rol. Sí, y ha dicho algo muy bonito, Diana, que yo quiero subrayar, esa frase que dijiste de eres capaz. Quiero que en este momento todos y cada una de las personas que, padres, madres de estos niños, que abuelos también, y todos aquellos que de alguna u otra forma pues somos figuras de autoridad para nuestros hijos, para nuestros niños, sepamos que Dios nos ha capacitado, sepamos que somos capaces, porque a veces el mundo nos comienza a arrebatar ese pensamiento, esa autoridad desde el pensamiento, mejor dicho. O sea, es como siempre tenemos como latente decir, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que sí voy a llegar a hacer lo que tengo que hacer como padre, como madre? Lo primero que tenemos que tener claro, una de las primeras cosas es que somos capaces. Somos capaces y Dios confía porque sabe que sí lo somos. Entonces ya cuando tenemos esa certeza en el corazón, ya creo que un poco esa angustia, esa ansiedad del futuro, de lo que vamos a hacer, si está bien o mal, es saber que con esa certeza de que soy capaz de ser el padre, de la madre que Dios me ha llamado a ser, tenemos que pisar con valentía, con ánimo, con entusiasmo, porque sí, es un desafío, pero tenemos la capacidad para, y eso tenemos que tenerlo muy claro y presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Así es. Entonces, autoridad para dominar o autoridad para guiar. Entonces, wow, esto
obviamente con lo que nosotros hemos dicho y comentamos la semana pasada, ya lo pudiéramos tener claro, ¿no? Autoridad para dominar, no. Nada que ver, es una autoridad para guiar. Pero es que también, ojo, esto tiene que ver con una cultura, con una idiosincrasia, países donde la tendencia matriarcal se manifiesta, que es muy común en algunos países de América y otros países donde la figura patriarcal predomina, o incluso hay hogares que indistintamente de su cultura, de su país, pueden dar un u otro caso, ¿no? Según muchas situaciones de la vida familiar. Sin embargo, cualquiera de estas, ambos padres tienen autoridad. Que si bien es cierto, la figura masculina en sí, porque Dios así lo ha destinado y no es malo, por el contrario, es necesario, la figura masculina en sí siempre ha de reflejar y siempre ha de buscar manifestar autoridad. Esto no le resta la autoridad que tiene la madre, que la ejercita, ambos la ejercitan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro de hombre y mujer somos diferentes. Porque la mujer refleja un poco más esa autoridad con dulzura, esa autoridad, lo cual no quiere decir que el padre no pueda ser dulce. Se trata de que la autoridad del papá manifiesta un poco de firmeza en cuanto inclusive a su postura y todo, pero ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Lo importante es que ambos podamos revisar cómo estoy ejerciendo mi autoridad. ¿Es para dominar o es para guiar? Y nos dice la autoridad como un agente, debemos ejercitar la autoridad como un agente de Dios. Por tanto, esto es clave. No debemos dirigir nuestra autoridad a lo que nosotros queremos o a nuestra conveniencia. Súper importante, es que a mí me conviene tal cosa, entonces mi autoridad hacia lo que a mí me conviene, hacia mi propia agenda, es decir, hacia mis propios propósitos. Y no, la autoridad que Dios te ha dado para guiar es para hacerlo en el nombre de Dios y guiar su corazón a los caminos de Dios, no a tus intereses, no a tu propósito. Entonces yo quiero que en este momento ustedes que nos escuchan traten de evocar ejemplos de su cotidianidad. A veces ejerzo la autoridad porque van a venir unas amistades a la casa y más que mi autoridad sea orientar a mis hijos a que colaboren desde un punto de vista armonioso a que yo tenga una visita, es simplemente hazlo, mira, no me importa, te atropello, dejas de hacer lo que estás haciendo, esto es lo que tiene prioridad, porque es algo que a mí me conviene, ¿cierto? Entonces, obligo y condiciono en función de algo que a mí me conviene, de que mi hijo haga porque me va a dar un beneficio a mí. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en las vocaciones que Dios nos ha regalado, todos tenemos una misión y es la propia vocación de la santidad, que es el desafío de menguar a nuestro querer y de crecer en el querer de Dios, en el querer de Dios. Entonces, tu papá, tu mamá, tú que estás criando, recuerda que tu autoridad no es para que tú te complazcas diciendo que tu hijo te obedece y ya, ¿ok? Tu autoridad Dios te la ha dado para que guíes ese corazón hacia Él, hacia Él. Si tú no estás ejercitando para obtener un éxito pasajero, un logro pasajero que no va a dejar una trascendencia en la vida de tu hijo, está muy mal enfocada la autoridad. Así es. Sí, y que también el tema de la autoridad para dominar, muchas veces lo vemos, bueno, sí, es más fácil identificarlo cuando digo, como este ejemplo que tú estás poniendo, ¿no? Bueno, yo ejercí mi autoridad aquí porque me convenía que ellos hicieran esto, porque yo estaba en una situación determinada. Pero muchas veces también va en la cotidianidad y va en todas aquellas cosas que nosotros les imponemos de una forma como muy, muy sublime a nuestros hijos para que determinar también su pensamiento. Es una forma de dominar también cuando nosotros, no, bueno, tú tienes que estudiar, por ejemplo, para que, no sé, para que tengas las mejores calificaciones, para que resaltes, para que... Entonces, esa es una manera de ejercer una autoridad que no guía, como bien lo estamos viendo, no guía hacia lo que Dios quiere para esa persona, que también es una persona que, como lo veíamos anteriormente, tiene dignidad,
Dios tiene un plan, un propósito particular que muchas veces las mamás no sabemos ni conocemos, pero el Señor poco a poco nos va mostrando, ¿no? Nos va perfilando, bueno, mira, tiene capacidades para esto, tiene ciertas habilidades, tiene ciertas destrezas. Allí es una manera de nosotros guiar, pero cuando nosotros queremos controlar la vida de nuestros hijos y empezamos a dominar con esa dulzura, porque a veces todo esto se disfraza dentro de la familia, ¿no? Y decimos, no, bueno, pero yo no estoy dominando, yo lo estoy haciendo por su bien. Es importante que también nosotros tengamos esa cercanía con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos va a ir aclarando nuestra conciencia y nos vamos a dar cuenta si efectivamente la autoridad que estamos ejerciendo es una autoridad que está guiando a ese hijo en lo que el Señor tiene para él, o es una autoridad que lo va guiando según lo que yo pienso que tiene que hacer. Sí, y es una autoridad que no es simplemente para tú tener el dominio sobre ellos, sino es una autoridad para que ellos poco a poco puedan estar bajo siempre la autoridad de Dios, ¿no? Exacto. No es tu dominio sobre ellos, sino una autoridad como está en la segunda imagen que guía, que orienta, que si te tiene que alzar, te alza para que tú camines y vayas hacia lo que Dios quiere, que ellos aprendan a vivir por sí mismos bajo la autoridad de Dios. Así es. Y bueno, el mejor ejemplo nos lo da el Señor, porque nuestro Dios no es un Dios que nos dice cómo son las cosas de lejitos, sino que Él mismo quiso venir y mostrarnos con su ejemplo vivo de cómo se ejerce la autoridad, cómo se ejerce la autoridad del buen pastor. Porque Cristo quiso venir y mostrarnos, no solamente dejarnos la enseñanza teórica, sino que en la práctica tenemos el mejor de los ejemplos del buen pastor en Juan versículo 13. ¿Lo tienes ahí a la mano, Diana? 13, sí, en el capítulo 13, que habla, lo recomendamos leer todo. Jesús lava los pies de sus discípulos, pero justamente vamos a comenzar a leer cuando en el verso 6, cuando dice así: cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Entonces Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que aquí muchos dirán, y de hecho más adelante lo dice Jesús en el verso 12, versículo B, dice: ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen la razón porque lo soy. Pues sí, yo, el maestro y el señor, les he lavado a ustedes los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces fíjense que Jesús, ¿cómo refleja la autoridad? Jesús, por lavarle los pies a sus discípulos, ¿deja de tener autoridad? No. Y de hecho él dice: yo soy maestro y señor. O sea, lo deja claro: yo soy maestro y señor. Y eso no me resta a mí autoridad para lavarle los pies, ni lavarle los pies me resta a mí autoridad de quién soy. Es decir, es una autoridad que es capaz de abajarse sin dejar de vivir su autoridad. Es capaz de sentarse con sus hijos a llenarse del lodo, a llenarse de la tierra, a hacer castillos de arena, a volar un volantín, le dicen aquí, un papagayo, es decir, o una cometa, como le dicen en otros lugares. Es capaz de hacerse como niños, pero sin dejar de ser quien es. Entonces, querido papá, tu autoridad no te impide a que tú juegues un videojuego con tus hijos, a que tú salgas a correr con ellos, a que tú, no, por el contrario, eso le da plenitud a tu autoridad, porque vives y crías con ellos, vives los procesos con ellos, ¿okay? Y te permite inclusive orientar, y es una estrategia, Vital, es una estrategia para estar en los espacios de tus hijos, porque así vas viendo lo que hacen, lo que escuchan, lo que ven, lo que todo. Yo te comentaba que de hecho que te decía que quería que hiciéramos un en vivo para hablar del tema de los juegos. Disculpe, pero me acordé en ese momento. Nuestro hijo menor tiene 45 minutos a la semana. 45 minutos a la semana para jugar juegos que ya su papá ha visto y que su papá ha dicho sí o no, esto sí lo puedo jugar, ¿no? Y resulta
ser que mío, un descuido mío terrible, espantoso, que estábamos en un compartir con otras personas, con otros vecinos y todo. Entonces me dice, mira, uno de sus hermanos me dice, mira, él puede jugar este juego. Y yo, ¿quién lo juega? No, dale lo juega, no es nada malo. Y yo, bueno, está bien, pero no lo miré yo, ni lo miró mi esposo, porque estábamos nosotros como papás entretenidos, hablando, los adultos y todo esto. Y resulta ser, Cris, que después, a los días, veo el juego y me doy cuenta que es terrible el juego. No tenía aparentemente nada nocivo, pero resulta ser que efectivamente el juego es vivir la vida. Así, el mensaje es, no, haz tu vida, o sea, haz tu vida, vas de compras, lo que tú quieras, nada, sin afectar a nadie, pero el mensaje es vivir tu vida. Y además, algo que fue peligrosísimo y que nos puso la alerta, miren que nos pasa a nosotros, me pasó a mí, nos pasó a nosotros, y mi esposo me quería casi que, por favor, porque ¿qué te pasó? Siempre lo hemos cuidado mucho, y resulta que era un juego online, era un juego en vivo, o sea, se jugaba allí en vivo, y resulta ser que cuando veo porque yo le digo, muéstrame, me pongo al lado para ver y todo esto, cuando veo en las conversaciones, él no tiene interés en las conversaciones, pero cuando veo las conversaciones resulta ser que él no está ni leyendo ni nada, él está pendiente del juego, resulta ser que hay un adulto que se nota que es un adulto disfrazado diciéndole a otra niña, a una niña, bueno, pero mira, tú y yo podemos ser como almas gemelas, como mejores amigas, o sea, estamos conversando de algo que nada tenía que ver con el juego. ¿Me explico? Entonces, hago este análisis, hago Paréntesis. introduzco esto justamente en la autoridad del buen pastor. ¿Por qué? Porque me hizo darme cuenta de lo lejana que yo estaba en ese momento de jugar con mi hijo. ¿Ves? Si no es porque las circunstancias, Dios me lo permitió, me doy cuenta de esto, yo dije, él está participando en una obra de las tinieblas, porque ahí está una persona disfrazada tratando de captar la atención de alguna otra niña para, ya sabemos lo que ha pasado. Y recientemente entonces me puse a buscar y lo comenté por las redes, todo lo que está pasando con Roblox, toda la cantidad de adultos que lamentablemente están en la pedofilia, desde el secuestro, todo esto, metiéndose en los juegos de los niños, supuestamente de niños, para hacer su fechorismo y las atrocidades que realizan. Acabo de decir una palabra que yo no sé si YouTube nos pueda... Bueno, a veces se nos olvida cuáles son esos términos que están prohibidos o no, pero lo cierto del caso está que acercarte y jugar a la realidad de tus hijos. O sea, si tienes permiso de hacer algún tipo de juego, tú con la autoridad que tienes, siéntate con ellos a jugar. Siéntate con ellos a jugar, ve cuál es su mundo, ven lo que están. Eso no te va a restar. Por el contrario, te va a sumar y te va a permitir orientar, guiar, ayudarlos a discernir. Y en el proceso que lo vamos a ver también más adelante, ¿qué hicimos con el niño? Fue una reunión familiar. Inmediatamente llegó mi esposo, llegaron todos y nos sentamos y miren lo que pasó. Y mostramos la alarma de lo que pasó. Nos sentamos de verdad los 6 a decir, miren esto que pasó. ¿Ok? Y meternos allí para comenzar el proceso de discernimiento, es decir, de dirigir el corazón. De dirigir el corazón, porque mamá, pero si yo no estaba haciendo nada malo, yo no soy quien hablo con los extraños, yo ni hablo con los extraños, pero estás metido en medio de una situación donde probablemente un niño o una niña sea abusado, sea asesinado, y nos pusimos a buscar las noticias aquí en Chile, aquí en el país donde estamos, donde hay casos que efectivamente están sucediendo. Entonces, esa es la realidad de este pastor que se abaja y es capaz de lavarle a tus hijos, y que tú como yo, ustedes como nosotras, como papás, como mamás, tenemos que tener la capacidad de bajarnos. Yo he aprendido de fútbol. Hoy en día, con una pelota en los pies, ya yo sé qué hacer más o menos con ella. ¿Me explico? Y ya, ¿por qué? Porque, bueno, porque mis hijos son futboleros, pues. Entonces yo me tengo que hacer parte de eso. Y tengo que buscar, me pongo a descargar videos para las mejores técnicas y se los voy pasando. Y digo, tenemos que hacer esto. Esta técnica, mira lo que dice esta nutricionista para cómo debe alimentarse antes del juego. Esto es lo que debe comer antes del juego, esto es lo que debe comer después del juego. Es decir, yo estoy metida en ese mundo. Y me llega cantidad de cosas en redes sociales que tienen que ver con el fútbol. ¿Por qué? Porque estoy criándolos y allí también tengo que ejercer mi autoridad. Y la única manera es conociendo su realidad.
Exactamente, sí, y esto vuelve y nos recuerda también esa pasividad que el Señor no quiere para nuestra crianza, no ser de esos papás que entramos dentro de esa onda de normalidad. En estos días también escuchaba un sacerdote que decía que estamos criando en un mundo, bueno, él no lo hacía referente a la crianza, sino que estamos viviendo en un mundo donde lo normal lo común no es lo normal, o sea, tenemos que darnos cuenta de que no es lo normal que un niño esté horas y horas pegado a un aparato. Lo común, sí es lo común, que un niño tenga ya a los 10 o edades muy tempranas conocimientos de cosas que ellos no tienen todavía la capacidad, es lo común, pero no tiene no tiene nada que ver con lo normal, ¿no? También ese pastor que conoce las etapas de la vida, porque como lo decíamos en el capítulo anterior, Diane, por lo menos en su caso que tiene 4 varones, tiene 4 varones de distintas etapas, entonces no puede ser, ese pastoreo no es el mismo del hijo mayor que ya es adulto, ya está saliendo inclusive de la adolescencia, que el pastoreo para un hijo pequeño. Entonces también nosotros saber que cada etapa de la vida de nuestro hijo requiere una guía particular y que nosotros estemos al tanto del mundo en el que ellos están viviendo, que es muy diferente al mundo en el que nosotros vivimos, a pesar de que quizás la brecha generacional nuestra no sea tan grande como, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros éramos niños, quizás nuestros padres todavía más o menos el tema de la tecnología no estaba tan avanzado en nuestra infancia y bueno, para ellos quizás era un poquito más fácil. Todo este mundo era un mundo un poquito más sencillo, pero definitivamente para nosotros es un desafío pastorear y mostrar también la vulnerabilidad cuando no sabemos sobre algo. A mí me ha pasado mucho que de repente mi hijo me pregunte, yo he tenido que googlear, ¿no? Entonces, a veces nosotros ver de dónde nos estamos nutriendo para poder llevar la información a nuestros hijos. Porque esa es otra, o sea, a veces como padres nos quedamos con 3 o 4 cositas que vimos en internet y no indagamos en lo que realmente es necesario que nosotros como pastores, como guías, sepamos. Y por eso el Señor en el Salmo 23 nos muestra qué hace el pastor. Ese pastor que es el que mira de cerca las ovejas y me viene siempre en este momento, cuando pienso en esto, me viene mucho las madres de hijos numerosos, ¿no? Como en el caso de la Beata Conchita Cabrera de Armida, de la cual estamos muy enamoradas de su vida, de su maternidad, porque fue una mujer que mostró esa integridad entre ser madre, ser esposa, ser cristiana y ser mujer, adaptada a su época. Y una de las cosas que a mí más me ha traído de su biografía y específicamente de la lectura de su libro espiritual es cómo ella analiza a cada uno de sus hijos y conoce sus habilidades y sus debilidades. Y en base a eso yo digo, es fácil de repente cuando tienes uno solo, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, mi hijo es bueno en esto le cuesta un poquito más, sociabiliza mejor, o es muy sociable, o es un poquito introvertido. Pero imagínate cuando tienes 4, 5, 6, o sea, y eso es lo que hace el pastor, ¿no? Tiene infinidad de ovejas y a cada una la llama por su nombre. Y llamarla por su nombre no es solamente saber que mi hijo se llama fulanito y tiene tal edad, sino saber también cuáles son sus gustos, ese buen pastor que se involucra en la vida de su hijo, en su entorno, quiénes son sus amigos. Es también nosotros darnos cuenta de la importancia de mirar a los ojos, de ese momento en el que de repente si tenemos la posibilidad de buscar a nuestros hijos al colegio, ese espacio de tiempo tan valioso en el que podemos mirar y ver reflejado en su carita cómo les fue en el día, aunque a veces, muchas veces, ya, sobre todo cuando se acercan a la adolescencia, ya no dicen tanto con palabras, pero sí conocer a nuestros hijos, así como el buen pastor que usa su vara y su callado, nos dice la palabra de Dios, justamente en el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me confortan. ¿Y qué es la vara y qué es el callado? La vara representa esa guía, porque la vara es la que el pastor utiliza para abrirse camino entre la maleza, para ayudar y muchas veces también para darles a las ovejas ahí un parado, darles con esa vara, porque es la corrección, no es la corrección que Dios nos permite desde la dignidad, como lo venimos hablando, desde la dignidad, desde el amor, desde también la convicción de que tenemos que estar allí para poder
corregir efectivamente en el momento. Y también el callado, que es este que vemos con una figura curva, que es la que utiliza el pastor para agarrar a la oveja por el cuello. Muchas veces nos va a tocar también alar a nuestras ovejitas, a nuestros niños, justamente como tú lo narras, ¿no? En ese momento, no simplemente señalar, es que tú mira, sino mostrar, porque el corazón esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, viendo el método de Don Bosco. El corazón se alimenta de la razón, o sea, cuando tú le explicas, ¿no? El peligro, y es importante que a veces quisiéramos que nuestros niños no supieran muchas cosas. Yo soy una, sobre todo con la más pequeña, hay cosas que yo no quisiera porque la veo todavía pequeña, y entonces digo, hay una delgada línea entre mantener su inocencia, pero también prepararla para el mundo, porque no la puedo meter en una burbuja, no podemos meter a nuestros niños en una burbuja, tenemos entonces que explicarles. Siempre también recuerdo ese ejemplo tan hermoso que nos da nuestra madre cuando se apareció a los pastorcitos de Fátima y les mostró con crudeza lo que era el infierno, lo que era el purgatorio, y sin temor también hablarles a nuestros hijos de la fe, muchas veces utilizar el callado justamente, librarlos del peligro, pero mostrarles, no, mira dónde te pudiste haber caído, mira esto que pudo haber pasado, hablarles desde la sinceridad y desde el discernimiento. Y mira la vara, que es ese palo que se usa para golpear o lanzar suavemente, sirviendo como herramienta para espantar depredadores y como un símbolo de autoridad y corrección. Y efectivamente, el callado, este palo que con un extremo en forma de gancho curva, usado para guiar a las ovejas, envolverlas suavemente para rescatarlas o atraerlas a la dirección correcta. La vara que representa la autoridad y la acción del pastor para proteger al rebaño de los peligros, como los lobos o las serpientes. Entonces, las dos son súper importantes y aquí nosotros tenemos que identificar cuáles son las serpientes, cuáles son los lobos que tienen nuestros hijos alrededor. Súper importante, ¿cómo los voy a espantar? ¿Cómo voy a ejercer mi autoridad para eso? ¿Cómo voy a ejercer mi autoridad efectivamente para que el callado, que representa también guía y consuelo? Es una guía porque te la atraes, pero ¿sabes qué? Qué bonito, porque si meditamos, y le recomendamos a todos meditar el Salmo 23 y ubicarse ustedes como pastores. Imagínense que tu hijo pueda decir, mis padres, mi mamá, mi papá, es mi pastor y nada me falta. O sea, es ese refugio donde el hijo va y se siente seguro, se siente seguro. En verdes praderas me hace descansar. ¿Tus hijos encuentran en ti descanso o carga? Y esto comienza a interpelarnos. O sea, mis hijos como autoridad consiguen en mí que soy su autoridad, descanso o carga. Acuérdense que leíamos, también viene como la palabra se vincula, la vez anterior es hijos, no desesperen a sus padres, no desesperen a sus hijos, no exasperen a sus hijos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ubicarnos como autoridad. Tus hijos vienen a ti y reciben ese consuelo, esa calma. A aguas tranquilas me conducen. ¿A dónde estás conduciendo tus hijos? ¿A aguas tranquilas o lo estás colapsando? ¡Ah! Mi mamá, ya no puedo más, no le quiero escuchar más. No quiero escuchar. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Eso debemos hacer nosotros como pastores de nuestro hogar, pastores que pastorean el corazón de los hijos, haciendo honor a su nombre, es decir, es mi mamá, es mi papá, mira cómo me pastorea, me hace sentir seguro, me conduce a por aguas tranquilas, a un camino recto, ¿sí? Y aunque pase por lo más oscuro de los valles, no temeré ningún peligro. Ahí está mi papá, ahí está mi mamá. Ante las situaciones difíciles que yo estoy enfrentando, ahí puedo acudir a ellos, porque ellos son un reflejo de la autoridad de Dios, de la seguridad de Dios. Miren lo que es ubicarnos nosotros como pastores. Esto no es cualquier cosa, esto es un desafío que tenemos que pedirle a Dios la gracia para poderlo tener. Y nosotros a su vez lo vamos a poder vivir mejor, pastores, si somos ovejas que nos dejamos pastorear por el Señor, ¿no? Y dice, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu callado no me asustan. No me asustan, no me hacen correr, papá, mamá, me inspiran confianza. Es decir, mi mamá o mi papá me va a saber corregir, me va a saber proteger, ¿no?
De Angie, muy bonita que he visto por allí últimamente que dice que quiero ser esa mamá, ese papá, que en lugar de que tu hijo diga, ay, Dios mío, cuando mi mamá se entere, más bien un hijo que diga, esto lo tiene que saber mi mamá, esto se lo tengo que contar a mi papá, ¿no? Sea bueno o sea malo. Y eso también, por lo menos a mí en mi caso, me recuerda mucho mi relación con mi mamá, que había muchas ocasiones en mi vida en las que yo me desesperaba porque yo decía, se lo tengo que contar a mi mamá y esto lo tiene que saber porque conseguía en ella un referente con criterio. Eso era una de las cosas que yo más admiraba en mi mamá. Yo decía, es una persona que no se pone hacia un lado, no se parcializa porque yo soy su hija. Más bien con mi esposo siempre yo me ponía brava con ella porque muchas veces ella se ponía del lado de él, ¿no? Entonces, ser esos padres con que nuestros hijos seamos un referente de tener criterio, ¿no? De decir, esto, vamos a ver qué dice mi mamá de esto, vamos a ver qué dice mi papá, porque confío en que lo que él piense o diga es algo positivo, es algo que me va a guiar. Así es. Y miren, efectivamente, como lo decía la palabra, estás conmigo y me inspiran confianza. Tu mamá te inspiraba confianza. Papás que ejercen autoridad de un buen pastor, que quieren pastorear el corazón de sus hijos, pues trabajemos en que le inspiremos confianza. Y estaba viendo aquí más adelante, en el verso 5 dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza. De repente pensamos cuáles son los enemigos de nuestros hijos, circunstancias difíciles, situaciones adversas que viven. Y en eso yo puedo conseguir, mira qué bonito estoy pensando yo aquí, que cuando mis hijos ya hayan partido de la casa, en estos días hablaba Elida, decía, ya mi nido está vacío, ya se han ido mis hijas, ya crecieron, ya tengo nietos, ya están haciendo su vida. Resulta ser que qué bonito que puedan volver cuando necesitan también, no solamente ver a mamá, a papá, estar con ellos, sino que tengo una situación difícil y quiero irme a tomar una sopita en la casa de mi mamá. Quiero irme a tomar una sopita ya, porque es ese espacio seguro donde voy a conseguir consuelo, donde no voy a conseguir que me están diciendo que viste, que ya te dije. No, sino que puedo ir a reposar allí, a reposar allí. ¿Por qué? Porque tu bondad y tu amor me acompañan. Ir a tu casa es sano, estar en la casa con mis papás es sano, no es una carga más. Entonces, yo lo estoy leyendo y aquí, bueno, estoy ahí escudriñándome y los niños escuchando, yo, ay Dios mío, qué compromiso, pero miren, estos Te estás instrumentos yendo para tú misma. si reflejan la autoridad del pastor, quien cuida el rebaño con autoridad, pero también con amor, llevando a las ovejas con seguridad. Y este fin de semana en la homilía, el padre Carlos Melo nos daba una reflexión muy bonita y decía que las ovejas, cuando tienen mucho miedo, que el pastor las ha ido a recoger, porque él decía, Cristo es un economista muy diferente a los demás. ¿Quién deja las 99 propiedades para ir a recoger una? Nadie. La economía de Cristo es diferente, es un pastor que cuenta diferente, saca cálculos diferentes. Ese sí es capaz de dejar nueve propiedades por ir a buscar la que se le perdió, ¿no? La que se le llevaron. Y él contaba y decía, cuando la pone en sus hombros, y decían, cuando esta oveja estaba perdida y estaba en peligro, las ovejas cuando tienen miedo se defecan. Las necesidades encima. Y este pastor no tiene la menor, como te digo, este cuidado, no la voy a cargar porque me va a llenar, va a estar hedionda, me va a llenar de sus heces, me va a llenar, no, la pone en sus hombros. Ese es el pastor con autoridad. Ese es el pastor con autoridad, que es capaz, no importa, vienes de esta situación, herido, hediondo, lo que sea, yo te cargo. Y me mancho, me ensucio de aquello que te ensució a ti, aquello que te provocó miedo. ¿Cuántos padres no vemos? Y por supuesto el ejemplo de Santa Mónica, ahí luchando con un San persiguiéndolo por todos lados, y cuántas veces no lo habrá rescatado en situaciones difíciles, ¿no? Y tantas madres y tantos padres. Así que, queridos papás, pastorear el corazón implica que tú te ubiques en el rol de pastor primero que nada. No solamente hacia dónde vas a guiar el corazón de tu hijo, sino que asumas que la investidura que Dios te dio es de un pastor que guía con autoridad, cariño y prudencia a sus hijos. Así es.
La autoridad del buen pastor. Los padres pastorean al niño para evaluarse a sí mismo y para evaluar su respuesta a la vida. Pastorea al niño para que entienda no solo el qué de sus actos, sino también el por qué y el para qué. Así es, un poco lo que hemos reflexionado. Es decir, nuestra crianza va apuntando al discernimiento, siempre el discernimiento, a que nuestros Así hijos escojan entre el bien y el mal, sepan por qué y el para qué de algo, ¿no? Y también, hiciste esto, ¿ok? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Preguntas claves en la crianza. Que en estos días uno estaba haciendo un bote de experimento. Y yo, bueno, pero ¿para qué hiciste todo eso? Bueno, porque estaba experimentando, quería saber qué era lo que iba a pasar. Entonces, toda cantidad de ingredientes de cocina, con pega, con cosas, qué sé yo. No, pero eso, o sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Y para qué lo hiciste? ¿No? Y así en cosas simples, pero también en cosas más grandes o más complejas que nuestros hijos puedan estar haciendo. Así es. Y enseñarles a hacerse preguntas también es importante, ¿no? Mira, que vamos a un grupo. Yo en estos días conversaba con una mamá y me pareció muy interesante lo que ella me compartía, porque ella me dice, es que yo no entiendo esa moda de que los muchachos salen sin propósito. Ella me decía, las salidas tienen que tener un sentido, ¿no? Vamos al cine. Ah, bueno, van al cine. Bueno, que ella ya tiene un niño más grande que el mío, creo que tiene 16 por ahí. Me decía, porque cuando sale, voy con mis amigos. ¿A qué? No, voy con mis amigos. Entonces ahí es donde surge el invento, ¿no? Bueno, no tenemos nada que hacer, nadie nos está viendo, entonces vamos a hacer esto, vamos a montarnos aquí, vamos a inventar. Entonces ella dice, yo lo dejo salir, pero siempre le digo, ¿para qué? Vas a reunirte, ajá, pero van a hacer un trabajo, no, mamá, es que vamos, ok, pero, o sea, tiene que tener un sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un sentido y un propósito, tú no empiezas a divagar en tu mente, ay, ¿qué hacemos? Tenemos 2 horas libres. Bueno, vamos a guindarnos del árbol, vamos a jugar tal cosa. No, o sea, mira, vamos a reunirnos y van a hacer cosas porque son niños, o sea, van a inventar, van a jugar, se van a reír, pero van a saber que, bueno, si salimos porque fuimos al cine o porque es un cumpleaños o porque fuimos a manejar bicicleta, o sea, es un sentido, ¿no? Es también ese racionamiento parte desde uno, por eso dice que el padre debe evaluarse a sí mismo, o sea, cómo tú también llevas tu vida, cuáles son tus para qué. Es que mira, yo estoy aquí trabajando, ¿cuál es el propósito de que tú trabajes? De que tú estés en la situación en la que estás, en la que tú, por ejemplo, padres, me vienen a la mente padres que de repente soportan situaciones o cargas muy pesadas, ¿para qué? Porque si hay un para qué, la cruz se vuelve Sí, liviana claro. y se vuelve sentido, o sea, puedes ver y decir, bueno, no, yo estoy aguantando esto, o yo estoy haciendo esto, o yo estoy luchando por esto, para que mi familia tenga una mejor estabilidad, para que mis hijos aprendan tal cosa, para que yo misma quiero obtener, qué sé yo, aprender, no sé, Sí, hacernos esta pregunta siempre. sí, y no siempre proyectándolo hacia el futuro, porque el futuro a veces está en ya, no, para que en un futuro tal cosa. Eso tenemos que cuidarlo, ¿no? O sea, para aquí y para el ahora. Y eso también es bueno mirarlo. Bueno, papá, ¿tú para qué trabajas tanto? Bueno, porque estoy mostrando aquí el ahora, el valor del trabajo. El valor del trabajo, el valor de ser responsable, el valor de esto, ¿no? Ya ese para qué tiene un efecto en el aquí y en el ahora. ¿No? Y a veces lo proyectamos simplemente al futuro, para que más adelante tal cosa, no. Lo que tú hagas, papá, ese para qué tiene un propósito ya en este momento y así tenemos que mirarlo para que tenga un sentido completo. La autoridad que apunta al discernimiento, como lo estábamos diciendo, es decir, es saber que estamos criando para niños que en un momento digan, ¿y qué debo hacer? Y se atrevan a pensar, como decía Cristal. Yo le comentaba a Cristal que todo esto de este tema lo comenzamos y lo estamos sobrehaciendo en un proyecto que yo tenía de padres que educan y quería trabajar sobre el tema de cómo acompañar a los hijos a su proyecto de vida, ¿no? En las fases para construir en un proyecto de vida. Y esto me hacía pensar eso, el proyecto de vida está basado en preguntas, porque lo aprendimos mucho con el doctor Arnaldo Esté, que decía que el ser humano aprende es cuando se plantea preguntas. Uh Esa es -huh. la mejor manera de plantearse, ¿no? Todo el proyecto de aprendizaje está basado en preguntas, qué, cómo qué, para qué, todo, y hoy en día eso se lleva a todos, ¿no? Proyectos gerenciales, todo. Y entonces es justamente porque es la capacidad del ser humano de enfrentarse con lo que sabe
¿ok? Con un conocimiento, y si no lo tiene, averiguarlo, con su sentir, y enfrentarse a un discernimiento con lo que quiere. Ya va, yo quiero tal cosa, pero el resultado de esta cosa es esto, porque lo sé. Me explico, yo quiero ser una persona muy alegre, pero bueno, dicen que tomar de vez en cuando un poco de licor alegra la vida, o sea, alegra tomar un poco de vino, o sea, pero, escúchame, entonces el querer con un pero que tiene que ver con un conocimiento, tu capacidad de razonar, ¿no? Entonces tengo un conocimiento objetivo que dice que la ingesta de licor de tal manera produce tales efectos. Entonces voy combinando mi querer con el conocimiento para poder tomar un discernimiento y una decisión, un para qué, y poder plantearme lo que quería hacer. ¿Lo hago de esta manera o lo hago de otra manera? Entonces así funciona el desarrollo del pensamiento crítico. Queremos hijos con un pensamiento crítico, que sean capaces de discernir, y para discernir tienen que tener elementos que diferenciar, ¿ok? Que distinguir, que separar. Y esos insumos nosotros los debemos guiar y los debemos orientar, uno, a que lo descubra. Y si no lo sabemos, pues no lo sabemos. Anoche veníamos y me decía el menor, veníamos hablando, entonces veníamos hablando del tema de los nazis, por qué se comportaron así, por qué Hitler hizo eso, y bueno, las fechas exactas y la guerra mundial, que cosas que sabían, otras cosas que no. Y bueno, vamos a ponernos hoy a estudiar un rato, porque él quiere, no, y saber, y por qué hizo esto, como qué santo intervino allí, y Juan Pablo II creció alrededor de eso, miró eso, es decir, todo esto, todo para que él pueda tener un criterio de por qué seguir algo sin entender es malo o es bueno, sino que sigo. No, todo el mundo lo seguía, mamá, pero no era lógico que lo que estaban haciendo estaba mal, porque todo el mundo lo seguía, no era visible para ellos, porque esa era su pregunta, o sea, no era visible para ellos que eso estaba mal. Entonces, esas personas no tuvieron la capacidad de discernir, porque les faltaba algo para discernir. Y en este caso les faltaba la palabra de Dios, de comprender que todo ser humano, es persona, tiene dignidad de persona, ¿no? Entonces, eso es súper valioso. Requiere la inversión de tu vida en el hilo, en una comunicación abierta y honesta, para que descubra el significado y el propósito de la vida. Fíjense que apuntar la crianza es un discernimiento, requiere la inversión de tu vida. Si tú quieres invertir el tiempo, invertir en que ahora tengo que estudiar un poco más el nazismo y todo aquello para que él lo pueda entender y pueda comprender por qué la gente se bloqueó, su capacidad de razonar y guiarse a eso. Es decir, tenemos que estar presentes. Una autoridad que apunta al discernimiento es una autoridad que está presente, que conversa, que lo que no sabe lo investiga. ¿Y para qué? Para que nuestros hijos poco a poco vayan descubriendo el propósito de su vida. Porque algo que hoy en día está muy de moda es ¿para qué vives? El propósito de tu vida. Lee tal libro. Descubre para qué el propósito de tu vida. La publicidad de una plataforma que da muchos cursos. Ellos son argentinos. Yo recuerdo que en pandemia, en el 2020, hicimos varios cursos online con ellos de artes y todo aquello, ¿no? Los niños. Y ellos utilizan mucho esa publicidad, ¿no? De los expertos que van diciendo, es que haciendo esto descubrí el propósito de mi vida. Es que yo era muy tímida y descubrí el propósito de mi vida haciendo escrituras, y ahora enseño a todo el mundo que descubre el propósito de su vida haciendo escritura. Es cierto, el ser humano nace con una inquietud de cuál es el propósito de mi vida, para qué existe, para qué existo. Y nuestro deber no es simplemente decirle tú existes para esto, es acompañarlos a que ellos descubran para qué existen. Así es. Y muchas veces nos toca ser así como esa imagen que vemos allí, ser el patrón diferente, ¿no? El que no hace las cosas como todo el mundo. Y eso está bien, porque eso implica un discernimiento, eso implica de que estamos siendo guiados por el pastor que guía el rebaño, pero ¿cuál es el rebaño que nosotros queremos pertenecer? Queremos pertenecer al rebaño del mundo, de las modas pasajeras, del que hoy se rige por un baile, por una manera de pensar. ¿Cómo queremos, en qué rebaño queremos estar nosotros para pastorear, para ser pastoreados y poder
pastorear a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestro entorno. Porque también, ahorita porque estamos enfocándonos todos al tema de la crianza, pero de cierta manera siempre el Señor nos pone un callado, ¿no? Nos pone personas que se acercan a nosotros que no sabemos por qué, pero es justamente porque quizás ven en ti una autoridad, ven en ti un discernimiento, ven una lógica de vida, porque hay una integridad. Entonces, ¿qué es la integridad? ¿Qué significa ser un pastor con integridad? Bueno, que no solamente vas a hablar bonito sobre un tema porque te formaste, porque profundizaste, porque X, sino que lo vas a vivir, ¿no? Y tus hijos están continuamente viéndote, están continuamente evaluándonos. Eso es como el mayor, los mayores críticos que tenemos nosotros en nuestros hogares, ¿no? Ellos están continuamente viendo si efectivamente lo que dicen mamá y papá, lo que predican, lo que escuchan, lo que hacen, nosotros que vivimos, ¿verdad? De una verdad, tratando de acercarnos al Evangelio, tratando de caminar, de conseguir también ese grupo de ese entorno dentro de nuestras personas que están alrededor nuestro, esas que también resuenan con lo que nosotros queremos ser y nuestros hijos están viendo, ¿no? Bueno, mi padre, ajá, y con quién andan, ¿no? Y con quiénes son sus amistades y cómo se expresan cuando están ante una persona y cómo se expresan cuando la persona no está. Entonces, cómo también nosotros tenemos que tener esa autoridad desde la integridad, desde el que podamos efectivamente integrar lo que decimos con lo que hacemos, con lo que somos y lograr que tengamos esa cohesión, unas personas que seamos coherentes. Muchas veces nos va a tocar para lograr esa coherencia mordernos la lengua, nos va a tocar agachar la cabeza, nos va a tocar, como dice Diane, informarnos sobre temas que no sabemos y que no, quizás ni siquiera nos llamen la atención. A mí me pasa mucho con mi hijo porque él también desde pequeño es de los que se hace preguntas y todo ese tema de las guerras a él lo apasionan y él sabe fechas y cosas que yo me digo, wow, eso nunca me llamó la atención, pero me ha tocado también aprender porque es eso, ¿no? Es también interesarse por sus cosas, no es solamente ese pastor que, bueno, es por aquí, porque yo digo que, no, bueno, te interesa esto y dentro de esto yo puedo también nutrirme y, y conseguir inclusive un entorno, que eso también yo creo que es un desafío para nosotros como cristianos católicos también, conseguir ese grupo en el que ellos puedan tener contemporáneos, ¿verdad? Yo ahorita ando como buscando esa juventud dentro de la iglesia para que él se sienta atraído, ¿no? Por las cosas de Dios. Ahorita, bueno, gracias a Dios con esta reciente canonización de Carlo Acutis y de San Pier Giorgio Frassati, pues acercarlos también a esos ejemplos de vida que también vivieron una realidad de juventud, que también vivieron el enamoramiento, en el caso de Pier Giorgio, pues también que nos muestra cómo él también se enamoró, o sea, acercarles esas realidades y decirle, pero es que, mira, la vida de fe no está peleada con hacer una vida dentro del mundo, pero siempre teniendo el criterio y el discernimiento. Proverbios 13:20 nos dice que el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y bueno, esas imágenes allí que nos muestran cómo los santos caminan juntos, ¿no? Cómo buscamos tenemos que buscar dentro de nuestro entorno también aquellos padres, aquellas personas que están también tratando de, de conseguir ese camino que lleva hacia la santidad, que lleva hacia Dios, que lleva hacia una vida íntegra, una vida de crecimiento, porque es allí donde justamente vamos a poder mostrar con el ejemplo a nuestros hijos el camino. Sí. Cris, esa parte de la integridad, como comentabas en Efesios 4, San Pablo nos habla de no dejarnos llevar, ya te voy a decir, no dejarnos llevar por las corrientes del mundo, ¿no? Es súper importante porque nuestros hijos han de ver eso. Con eso quería cerrar un poquito esa parte. Nuestros hijos van en lo más mínimo el tema de que salió, sobre todo el tema de las modas. Las modas son muy peligrosas, muy, muy peligrosas. Más peligrosas, o sea, la moda de la música, o sea, vete hacia atrás, hacia los 70, hacia los 80, todo está marcado por la moda. Todo comienza a marcarse porque por una publicidad en la que sale algo y todos apuntan para allá. Entonces, si los padres somos los primeros que apuntamos hacia lo que la moda nos presenta en cosas tan sencillas de nuestra cotidianidad, nos dejamos arrastrar.
nos dejamos arrastrar. Entonces, ojo con eso porque no seguimos las corrientes del mundo. Y eso tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude para mantenernos en nuestra integridad, porque entonces es normal que nuestros hijos digan, esto salió, todos andan así, así vamos a andar. Es que es una moda, todos andan con los pantalones debajo de la cintura. Es una lucha aquí terrible, muy fuerte. Es lo común. De hecho, los pantalones son como de talla corta, ¿ok? Y nos ha costado mucho luchar con eso, porque a todo nivel andan con los pantalones muy por debajo de la cintura. ¿Me explico? Entonces, y veo adultos que andan, o salió tal corte, todos el corte, o salió tal peinado, o salió tal maquillado, todos corriendo porque esto fue lo que salió. Ojo, discernimiento, criterio, seguridad, porque si no le estás mostrando a tus hijos que lo que sale rápidamente del mundo, yo también lo tengo, yo también lo hago, yo también me he visto así, yo también tengo este corte así, yo también me maquillo así. Ojo, que Dios ha marcado en la trayectoria un modelo, una propuesta, y eso es lo mejor que nosotros podemos seguir. Eso por esa parte allí de la integridad. Y bueno, una autoridad que desde el corazón apunta y guía el corazón. Esto es súper bonito porque nosotros nos tenemos que plantear esa autoridad desde el corazón. Todos los que estamos aquí estamos tratando de amar, de amar, de amar y de amar. Entonces nace desde nuestro corazón. No nace simplemente de nuestros antojos, sino de nuestro corazón. Y guía el corazón. Quien ha conquistado el corazón del hombre, ha conquistado al hombre entero. Los corazones de los niños son como cera blanda, que se le puede imprimir cualquier forma. San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es que nos ha dado, Dios nos ha dado eso así como la arcilla y te está diciendo papá, mamá, tú que estás criando, mira, vele dando la forma. Y eso se hace cuando lo hacemos desde el amor, desde el corazón, desde el arrepentimiento si nos hemos equivocado. Papás, ustedes que nos escuchan, de repente uno va diciendo tantas cosas y uno dice, Dios mío, en esto me he equivocado, Dios mío, en esto he fallado. Bueno, adelante, vamos con ánimo, nos arrepentimos, nos equivocamos, pedimos disculpas, pedimos perdón, seguimos construyendo ese corazón. Y Señor, déjame apurarme ahí para que esta mala forma que le estaba dando, poderle dar en este momento una mejor forma, y eso lo hace, ¿sabes? ¿No? Porque Él hace nueva todas las cosas, así que no temamos tampoco, ¿no? Eso lo siento en mi corazón en este momento compartir. No temamos que digamos, wow, le he dado una mala forma, Dios mío, qué terrible. No, ya, en manos del Señor que Él hace nueva todas las cosas. O sea, esto es para tener esa esperanza y esa fe, ¿no? De que el Señor puede hacer todo. Bueno, dice justamente San Francisco de Sales nos habla de esto y que definitivamente la expresión conquistar el corazón puede interpretarse de dos maneras. Puede significar que el padre debe apuntar al corazón, es decir, al núcleo interior de la persona, antes de preocuparse por su comportamiento exterior. Por otra parte, significa conquistar a la persona a través del afecto, ¿no? Ay, ya va, que pensé que tenía la imagen de dos cositas y se me fue. Disculpen. Entonces, uno apunta efectivamente al corazón, al núcleo interior de la persona. No se preocupa solamente por su cambio exterior. Le preocupa, como hablábamos aquí, no sé si fui yo, tú quedaste pegada por un momento, que no busquemos nada más que los niños cambien su comportamiento y listo, sino que haya un cambio desde el corazón, desde el interior, desde el interior. Y eso, bueno, vamos a trabajarlo con calma. Eso sí, no nos desesperemos como papá, que lo está haciendo simplemente porque yo le dije que lo hiciera. No, bueno, lo importante es acompañarlo, darle luz, discernimiento, hasta que el joven lo haga desde el corazón y no simplemente porque es una norma que papá y mamá están diciendo, ¿no? Sí es. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué pastores que pastorean un corazón, que apuntan al corazón? Porque de nuestro corazón, lo dice la palabra de Dios, mana la vida. Y para que mane la vida, tiene que estar llena de cosas hermosas, de la palabra de Dios, que es fuente de vida. Si dejamos que el corazón se llene de otras cosas, nada que ver. O sea, vamos a dar un fruto inadecuado. Por eso en Marcos 7, 21, 22 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia
y la necedad. Palabra del Señor, lo dice Jesús. ¿Por qué, papás, tenemos que cuidar el corazón de los hijos? Porque si no lo cuidamos, si no lo nutrimos, van a encontrar otras cosas y de allí van a salir cosas terribles. Cosas terribles. Entonces, por eso es importante custodiar el corazón. Así es. Y bueno, también entendiendo el corazón como esa de donde, como nos lo dice el Señor, de donde se gestan todos los pensamientos buenos y malos, las inspiraciones, allí donde se va como ese saquito donde se van guardando las cosas, ¿no? Ese corazón, no solamente a nivel de emociones, sino también de todo aquello que va a salir. Porque como lo dice la palabra en Lucas 6:45, no hay un árbol malo, no hay un árbol malo que dé fruto bueno, y no hay árbol bueno que dé fruto malo. Aquí pues también es importante saber que nuestros hijos están dando fruto. Y esos frutos hablan es de la riqueza o la pobreza que hay en los corazones, no desde un desánimo, no desde decir, bueno, lo he hecho mal y mira los frutos que estoy cosechando en este momento, sino de decir, bueno, es un corazón, como le dice San Francisco de Sales, que está en una etapa de moldearse, en una etapa de comenzar a sembrar esas semillas de bondad que parten desde los mismos padres, ¿no? Decir, como tú lo decías, Diane, o sea, ese pedir perdón, ese mostrar tu vulnerabilidad, ese decir, oye, me equivoqué, mira, te dije esto, eso cala mucho en el corazón del hijo. Y todos los que, por supuesto, hemos pasado por esa etapa y hemos vivido también ese momento en que hemos visto a nuestros padres ya como seres humanos, ¿no? Como personas que se equivocan, como personas que muchas veces escogen el camino que no es y nos podemos mirar desde el juicio, pues escoger mirarlo desde la misericordia y decir, oye, mira, ellos lo hicieron de esta manera, yo lo voy a hacer de otra. ¿Por qué? Porque en mi corazón todavía están siendo sembradas semillas de bondad, porque el Señor constantemente a través de su palabra, por eso es que su palabra siempre se renueva y todos los días podemos leer el Evangelio, el mismo Evangelio 1001 veces nos va a decir algo distinto, porque nos va a hablar a la situación particular en la que estamos viviendo. Entonces, nosotros también saber que nuestros hijos no forzar que den frutos porque sí, porque a veces queremos como padres decir, bueno, yo quiero que sea un niño educado, que sea un niño así, que sea un niño asado, que diga esto, que responda, que tenga criterio, que dé muchos frutos buenos y a la fuerza. Y nos olvidamos de que el fruto se da desde la semilla y esa semilla tiene que echar raíces y va a tardar muchas veces. Entonces, ¿dónde estás sembrando la semilla en tus hijos? ¿De dónde quieres que nazca el fruto? Que sea un fruto que efectivamente salga del corazón, un fruto bueno, o estás dejando que el mundo siembre sus cizañas, siembre esas semillas también como tú lo dices, de acomodarse a lo que, a las modas, a todo aquello que lleva a que no haya un criterio, un verdadero discernimiento en el corazón de ese niño. Qué bonito lo que dice Cristal, porque yo te comentaba antes que hiciéramos el programa, que disculpen que hoy nos extendimos un poquito más, ya vamos a cerrar, sabemos el valor del tiempo para cada persona, ya falta poquito. Es que es un tema que nos apasiona y nos confronta tanto, que efectivamente, Cris, sobre todo ahora, y te lo digo así, uno que una vez que ya estás en las redes, eres un foco público, ¿no? Ya eres público, ya eres llamado de atención, entonces no, mira, ellas oran, ellas rezan, sus hijos, nada, deben estar en la misma sintonía y casi que en la casa se escuchar puros coros angélicos todo el día y los chicos por allá levitando en la oración tan profunda y resulta que nos pasaba que en la hora santa uno de mis chicos le dio por hablar y hablar y hablar con otros compañeros, ¿no? Eso me van a escuchar ahorita por ahí, van a estar diciendo, estás hablando de mi mamá. Y yo en un momento yo dije, ay, y efectivamente una persona me criticó, no, mira, es que eso es lo que estaba, ay, te cuento, eso es lo que estaba haciendo, yo sabía, yo le hacía señas que hiciera silencio, pero como yo te digo, me recordó a mí misma, ¿no? Cuando yo siempre he hecho cuento en el testimonio que cuando el padre Milano Tardí fue al Poliedro en Caracas, todo el mundo, ay, yo estaba pendiente de ser rockera, cargaba una serpiente en mi morral, una tragavenado, una boa constrictor, como si nada, y
Y todo el mundo, claro, yo alzaba las manos, pero mi corazón no estaba allí realmente, me explico. O sea, yo no recuerdo que yo, ay, estaba contemplando y estaba escuchando con tanta alegría los milagros del padre Emiliano Tardif. No, nada que ver, yo estaba allí, era echando broma, echando la talla, dicen aquí en Chile. O sea, estaba echando yo broma, estaba yo despistada, pero lo importante era que Dios estaba allí y que estuve allí, y que hoy en día recuerdo cosas claves que sí quedaron en mi cabeza y que han Semillas, semillas. proceso. ¿Me explico? Entonces no desanimarnos, no se desanimen, papá, si tú eres catequista, si tú eres servidora de la iglesia, además o tienes algo y tu hijo no reza con esa devoción que tú quisieras que rezara. Tranquilo. Lo importante es seguir perseverando en la crianza y apuntar el corazón. Y confía no solamente en tu obra, la principal confianza tiene que estar en la obra del Señor. Así es. Ay, disculpa. Sí. Conquistar al niño a través del afecto, porque debemos ir justamente, como lo decíamos hace un ratito, como lo hemos sacado del pensamiento de San Francisco de Sales, apuntar al corazón desde el corazón y a través del afecto, empezar por dentro, es decir, por el corazón, sede la voluntad y fuente de todas nuestras acciones. Pues aquí otra vez, tomar en cuenta de que obviamente el corazón es donde, como nos lo dice el Señor, se gestan todas las acciones, todo nace desde allí, entonces apuntar a que el núcleo interior del niño, no solamente el exterior, ¿no? Cómo se ve, cómo se comporta, sino también cómo cada quien conoce, yo digo, cada madre conocemos a nuestros hijos y sabemos que a veces responden de una manera que tú dices, pero es que él no es así, es que ella no es así, a lo mejor lo hace porque le da vergüenza o porque se siente presionado, pero en el fondo tú sabes, uno conoce, ¿no? Entonces, o a veces también, por lo menos, pasa cuando te dicen algo y tú dices, no, yo sé que sí fue mi hijo porque sé que se puede reaccionar así, porque en el fondo interiormente sabemos lo que está ahí sembrado, ¿no? Y a veces pueden ser cosas muy buenas, cosas muy bonitas, pero también pueden ser semillas que queremos que no den ese fruto porque no son semillas buenas y es allí donde nosotros como pastores debemos de también guiar y decir, oye, mira, esto no es correcto, pero siempre desde el afecto, no desde ese que corrige, mira que hiciste esto, que tú, muchacho, el carrizo, no, sino más bien desde el amor, ¿no? Desde ese también vernos y espejarnos, como tú lo dices, o sea, recordarnos de que también tuvimos esa edad, que, que, que bueno, que cuando estamos jóvenes muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas, pero que en el fruto se va a dar. Entonces la dulzura, tan importante, ¿no? Se casan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel o vinagre. San Francisco de Sales. La dulzura. Ay, Dios santo. Miren, aquí dirán, bueno, señor, ¿qué es esto? Bueno, soy pastor, vara, callado, tienen que reposar, pero también lo tengo que regañar, también lo tengo que... Son tantos desafíos, pero mira, se lo vamos a resumir para nosotras mismas de una manera muy simple, ¿no? La imagen del hijo pródigo del padre del cuadro de Rembrandt, donde toma en brazos a su hijo y tiene la mano izquierda y tiene la mano derecha, ¿no? La mano izquierda es esa mano firme, como esa vara que sostiene, que protege, que cuida, pero también está esa mano derecha que es de consuelo, que es amor, que es... Y esto es algo del corazón. Esto hay que pedirle a Dios, Señor, cuando tengo que hablar con firmeza, regañar, exhortar, que es mejor que inclusive la palabra regañar, es exhortar, es decir, es iluminar, esto estuvo bien, esto estuvo mal, y iluminar siempre con un fundamento es importante. Pero cada una de estas acciones tiene que estar desde el corazón con dulzura, y lo vamos a ver en San Francisco de Sales, lo vamos a ver en Don Bosco, que Don Bosco se inspira en San Francisco de Sales y también se inspira en Paraíso, Paraíso, yo prefiero el Paraíso, San Felipe Neri, San Felipe Neri. Estos santos supieron hacer con dulzura una transformación muy grande en niños, en jóvenes, ejercieron la paternidad, en el caso de ellos tomaron huérfanos y ejercieron la paternidad. Es posible hacerlo con la dulzura, con la corrección adecuada, siempre basada en el amor. Y si tú tienes amor,
te amas a ti mismo, vas a poder amar al prójimo y tu hijo es el prójimo. A tu hijo es el prójimo. Ahí tienes a tu hijo, así que a corregirlo siempre desde la dulzura. Y esto nos lo recuerda, Cris, estos 3 pilares del método preventivo de Don Bosco, que si bien hoy en día se aplica a nivel mundial, por supuesto, en todos los institutos educacionales de Don Bosco, es un insumo vital para los papás. Nosotros que tenemos a nuestros hijos en el colegio salesiano, vamos a los encuentros de papás, vamos a tener encuentros para papás, encuentros para madre e hijo, padre e hijo, inclusive los padres separados, para todos. Y nos intentan ellos hacernos ver estos 3 pilares de que nosotros realmente lo podamos vivir en nuestro hogar. Así es. Y bueno, resumiendo un poquito estos 3 pilares en los que se basa este método preventivo de Don Bosco: razón, amor y religión. Como ya lo venimos trabajando, pues la razón siempre, enseñar a nuestros hijos a dejarse guiar por la razón y no por la pasión, a dominar las pasiones, a saber que somos dueños de nuestras decisiones, de nuestras acciones, que nuestras acciones tienen consecuencias. Es importante, sobre todo a medida que van creciendo o desde pequeñitos, siempre decirle, mira, esto que estás haciendo ahorita va a tener una consecuencia, hasta una mala palabra o cualquier gesto negativo, pues le va a hacer sentir al otro tal cosa. Entonces, siempre dejarnos guiar por la razón en la maternidad, en la paternidad y en la crianza. Siempre tomar en cuenta que el ejercicio de la razón propia y también el discernimiento, o sea, enseñar desde el discernimiento. Sí, aquí es importante, de repente en la razón la gente dice, bueno, pero la razón y no el corazón. A veces está como que eso ya va, pero razón y no era el corazón. Y no, no es así. No es así. Cuando hablamos del corazón, es que el corazón también razona. ¿Cómo es eso? Sí, desde el sentimiento, desde la emoción. O sea, es la capacidad del niño efectivamente poder razonar con todos los elementos que el ser humano tiene que razonar. El conocimiento, o sea, la información, el conocimiento, el sentir, la emoción, es todo eso poderlo mirar, ¿no? Y no dejarse llevar por el impulso de tal cosa. Entonces, ojo, no pensemos que la razón, no, sí piensa con la razón y no con el corazón. No, ya va, es que es desde la razón guiar los impulsos que uno puede tener en el corazón. Así es. El amor, porque obviamente si no tenemos amor, como nos lo dice San Pablo, si no tenemos amor no somos nada. O sea, podemos tener todos los ejercicios del mundo en crianza, pero si no lo estamos haciendo por amor a nuestros hijos, si no identificamos que efectivamente nos mueve ese amor al prójimo, como tú lo dices, y el prójimo, el que tenemos más cercano es nuestra familia, y también enseñar que toda acción que van a ejecutar no está guiada por el amor, porque a veces, cuando sobre todo los niños les es difícil discernir eso, ¿no? Bueno, pero pienso que el amor, o sea, ¿qué tipo de amor es ese? ¿Cómo que el amor me tiene que guiar? Bueno, sí, el amor, o sea, la medida de cada decisión siempre tiene que ir tamizada, como lo dices tú, o sea, cuando confluye la razón, lo que me dice mi criterio, con el amor, con la misericordia, porque a veces si nos quedamos solamente en lo que me dice la razón, nos convertimos en jueces o nos convertimos reaccionamos a situaciones en las que el amor es necesario, o sea, tener también el componente del amor que suaviza las situaciones, que le mete esa, como le dice San Francisco de Sales, que le mete esa miel, ¿no? A esa dulzura, a decir, bueno, mira, sí, la razón me dice esto, pero bueno, voy a tener misericordia y voy a actuar de esta manera. Y dice Don Bosco que todos los ejércitos son inútiles si Dios no los asiste. Es decir, si el Señor, a través del amor, de la compasión al prójimo, no asiste a todas esas acciones que vamos a emprender, pues no van a tener sentido. Y por último, y muy importante, en este método preventivo, la religión. La base de toda educación, de toda crianza, es cosa del corazón. O sea, es algo que tenemos que tener siempre presente, que religión desde el punto de vista de ese amor de Dios que nos guía, de ese buen pastor que nos va. Si nosotros somos guiados en el rebaño de ese buen pastor, podremos también pastorear a nuestros hijos hacia ese mismo rebaño. Amén. Y bueno, cerramos aquí
que nos hemos extendido un poco en el tiempo, orando siempre. Lo más importante de todo esto, lo que resume todo esto, es que por supuesto podamos poner en primer lugar el ejercicio de la oración por nuestros hijos, por nuestra crianza. Y bueno, ahorita nos vamos a encomendar a María Auxiliadora para que nos auxilie a nosotros como padres, como madres, como criadores, para poder ejercer el rol que Dios nos exige y nos pide y nos acompaña desde esa visión amorosa que la Virgen siempre nos da. Así es, esta oración compuesta por San Juan Don Bosco, ¿no? Que tuvo esta gracia, y como siempre pensamos en Mamá Margarita, que definitivamente estuvo ahí acompañando a Don Bosco a criar estos hijos y dejarle todo en manos de María Auxiliadora. Por eso en este momento trae todas tus tempestades en la crianza, trata de pensar cada una de ellas, esos momentos difíciles que has tenido, y si estás experimentando un momento de ahogo, Dios mío, ya no sé qué hacer, criando a mi hijo, a mi hija, o te sientes solo, sola, vamos a acudir a María Auxiliadora. Y como dejamos la oración abierta desde el inicio, vamos a repetir con confianza: oh María Virgen poderosa, tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú, auxiliadora admirable de los cristianos, tú, terrible como un ejército en orden de batalla, tú que sola destruyes los errores del mundo, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras necesidades, líbranos del poder del enemigo, y en la hora de nuestra muerte, recibe nuestras almas en el paraíso. Amén. Amén. Y yo te invito a que hagas un ejercicio. Puedes ir componiendo en función de esta otra oración a María Auxiliadora. Decirle: Madre, tú que en mis angustias en la crianza, tú que en mis luchas que no sé qué hacer, cómo orientar a mi hijo, tú que en esta necesidad específica que tengo en mi hogar, en poder tener carácter, autoridad, cariño, respeto, líbrame del poder del enemigo que viene a susurrarme, a decirme que yo no puedo criar a mis hijos bajo la luz del Espíritu Santo. Es decir, haz tuya esta oración, personalízala en tus necesidades y confiemos nuestra debilidad como padres en manos de María Auxiliadora y de San José. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, queridos amigos, perdonen que nos extendimos, nos inspiramos, vamos a tratar de ser más concretas. Y mira quién lo dice, va a decir Cristal. La próxima vez, el tercer encuentro, que va a estar muy bonito. Ay, no, ahí tenemos que poner cronómetro y sí, juro que suene la alarma y nos vamos a tener que callar y hacer dos encuentros, tres, para no hacerlo tan largo. Bueno, amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo has hecho. Comentar, por favor, comenta, di qué te parece, apórtanos tus ideas, comenta tus conflictos, aquí estamos para todos aprender. Disfruta de este contenido, compártelo, haz que otros puedan conocer. Yo sé que tú en este momento conoces a padres que están en situaciones difíciles, sé que los conoces, pues compártele este material, porque sabemos y tenemos la certeza de que el Señor va a actuar a través de este material. Y además de eso, revisa todo el contenido que tenemos. Tenemos el testimonio de Ubaldiri, que está muy asociado a la intercesión de su mamá, confiando en la intercesión de María Auxiliadora. Auxilio de los cristianos en la crianza. Tenemos el testimonio de Luana y de Erika Tazzoni. Te invitamos a que los veas, ¿no? Erika Tazzoni, que creció en la iglesia, allí en la comunidad siendo niña. Es decir, hay distintos testimonios reales de que efectivamente se puede criar en la fe y se puede tener frutos hermosos. Así que adelante, confía en el Señor y confía en las capacidades que Él te ha dado para hacer esta misión verdaderamente de su agrado. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Con el favor de Dios y la Virgen, nos encomendamos también a sus oraciones para que cada día este contenido sea más nutritivo y de más provecho para cada uno de ustedes. Y por supuesto, compartir, muy importante, porque así logramos que se extienda la obra de Dios a todas las personas que lo necesitan. Así que muchísimas gracias. Somos Samaritanos por el Mundo, testigos del poder de Dios. Dios los bendiga. Amén.